muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan. Yo creo que aquí hay como varios temas, al menos tres, que me permite tu pregunta plantear acá. El primero, ¿qué es la reforma agraria? El segundo, ¿cómo cumplir el acuerdo de paz? Y el tercero, despejar las dudas sobre la jurisdicción agraria. El primero, la reforma agraria. Y yo quiero decirle al colega Cristo, con quien todos los días construimos esto, que la reforma agraria está al centro del acuerdo nacional, porque redistribuir la tierra, pensar en que esos 13 millones de hectáreas subutilizadas en el país, gracias Juan Fernando, esas 13 millones de hectáreas en el país transiten de ser subutilizadas a ser utilizadas, fortaleciendo la agricultura campesina, la agricultura familiar y la agricultura comunitaria, en acuerdos con los sectores productivos de este país, potencia a Colombia como una realidad agroalimentaria de cara al mundo. Y yo creo que eso, como lo decían en el panel anterior, eleva el crecimiento, genera riqueza y transforma los territorios. Entonces, sí hay una apuesta de redistribución que está al centro, que es lo que ha planteado el gobierno y en la cual, en eso coincido con Juan Fernando, hay tensiones, pero también hay muchos acuerdos. En las conversaciones que hemos tenido con los productores, aquí Jorge, y con los industriales, aquí Carlos, hemos encontrado un común propósito de que el sector agropecuario sea el motor de la economía en Colombia. Y eso implica que el principal factor productivo, que es la tierra, pueda tener una adecuada utilización. El segundo es el acuerdo de paz. El acuerdo de paz nos dice 3 millones de hectáreas para ser redistribuidas en personas que no tienen tierra o la tienen de manera insuficiente, y eso se hace a través de varios mecanismos. El que ha privilegiado el gobierno nacional para avanzar en esa meta es la compra de la oferta voluntaria de las tierras, es decirle a los propietarios, y tenemos varios ejemplos exitosos de eso, que tienen tierra y que la pueden poner a disposición de la reforma agraria, que la pagamos a precio comercial, en efectivo al perfeccionamiento del negocio, y que el Estado se compromete que esa tierra transita a ser productiva. Esa es una meta. La otra meta son 7 millones de hectáreas en formalización, y ahí vienen los territorios PEDET. Muchas de las tierras de nuestros campesinos y campesinas son baldíos sin título, predios de propiedad privada que tienen una situación de informalidad, y en esa meta este gobierno viene avanzando en 1.500.000 hectáreas. Pero nos dice el acuerdo de paz, hay que cerrar la frontera agropecuaria, hay que hacer la zonificación ambiental, tenemos que tener bienes y servicios básicos en la ruralidad, tenemos que avanzar en educación, tenemos que avanzar en salud. Y eso solo se hace, lo decía el ministro Camacho, a través de una apuesta integral de gobierno. Y en eso tenemos varias cosas importantes. Lo primero, venimos trabajando con el ministro de Minas, con la ministra de Ambiente, en una apuesta estratégica para estabilizar corredores campesinos, con transición energética, con desarrollo rural en la Amazonía colombiana, para constituir el cierre de la frontera agropecuaria a través del reconocimiento y la estabilización de los territorios campesinos. De ahí la declaración conjunta que firmamos con la ministra Susana el pasado viernes y que constituye la posibilidad de entender que el país conserva, protege, pero también reconoce y salda la deuda con el campesinado en Colombia. Y el tercer elemento de eso, reactivamos el Sistema Nacional de Reforma Agraria, porque la reforma agraria no es del sector agricultura. La reforma agraria es del conjunto del gobierno y es una responsabilidad del Estado. Cuando nos dicen cómo van a poner a producir las tierras si no tienen vías terciarias, necesitamos resolver el Plan Nacional de Vías Terciarias. Cuando nos dicen cómo van a mantener a la juventud en el campo si no facilitamos educación, si no tenemos servicios adecuados de salud, venimos integrando con todos los ministerios la apuesta y tendremos el 19 de septiembre la tercera comisión intersectorial del Sistema Nacional de Reforma Agraria para presentarle al país la ruta de cierre 2024 y la ruta estratégica 2025. Y paso a la jurisdicción agraria porque ya Pablo me está haciendo caras. Tiene que ver con lo que implica para la situación y el conflicto de hace más de 100 años en el campo colombiano tener un juez, tener un magistrado, un servidor autónomo e independiente de la rama judicial, ingresado por mérito, que pueda ayudar a transformar los conflictos en el campo. Los conflictos de linderos, los conflictos posesorios, la ocupación indebida, esos conflictos del día a día que hoy se resuelven en su mayoría en las inspecciones de policía en procesos que no tienen control judicial.
Y ahí lo que hemos dicho, hemos recogido los instrumentos agrarios de la ley 160, lo hemos puesto en las competencias de esos jueces y tribunales que debemos crear y hemos transitado en la posibilidad cierta de que cualquier situación en el campo se resuelva de manera más ágil. Un proceso policivo que está pensado para resolverse en 20 días se demora de 1 a 2 años y no tiene control judicial. Entonces estamos diciendo, con la presencia de un juez del circuito, ese juez conoce el asunto, puede resolverlo de una manera más rápida, descongestionamos a los juzgados promiscuos municipales y le permitimos a propietarios, a trabajadores, a arrendatarios, a ocupantes y poseedores tener una instancia autónoma e independiente que no es del Ejecutivo Nacional, que es de la rama judicial, que permita que esos conflictos transiten, se resuelvan institucionalmente y tengan vocación de permanencia. Permitirle al campo colombiano resolver sus conflictos vía institucional es el primer paso a consolidar la paz, porque si no tenemos respuestas asertivas y oportunas a esos conflictos, seguiremos permitiendo que quienes quieren ejercer la violencia y que nos quieren seguir impulsando a la guerra, sigan teniendo la posibilidad de usar nuestros conflictos como impulsadores y catalizadores de la guerra. Consolidando la reforma rural integral. Nosotros tenemos 16 planes sectoriales que se cruzan con los 170 municipios PEDET. Lo que necesitamos es que en estos territorios haya bienestar, haya salud, haya educación y desde el desarrollo rural nosotros podamos tener proyectos que transformen las economías de estos territorios. Y allí venimos haciendo un tránsito. Queremos que tengamos proyectos regionales, son los pactos regionales que presentó el ministro Juan Fernando. No se trata de un proyecto productivo para una familia, se trata de pensar cómo transformamos la economía de la región y eso implica saber qué se produce, cómo se acopia, cómo se transforma y fundamentalmente cómo se comercializa. Porque si yo produzco sin tener el puente de la comercialización, nos pasa lo que nos ha pasado con muchos intentos de transformación económica territorial. Hoy en estos municipios PEDET tenemos una apuesta de transformación, tenemos la apuesta de llevar el desarrollo rural para transformar las economías ilícitas en economías lícitas y creo que la premisa de eso, que es lo que venimos haciendo mancomunadamente con el ministro Juan Fernando, es que esto se construya con las comunidades en el territorio y con la articulación del sector privado, del empresariado, quienes hoy nos han permitido saber cuáles son esas rutas productivas en estos territorios. Bueno, nuestro proyecto de ley tiene 3 componentes fundamentales. El primero, recoger los principios agrarios. Principios que en el régimen jurídico colombiano vienen de hace mucho. Nosotros estamos protegiendo el trabajo del colono desde la ley 48 de 1882, donde se le pidió entonces al procurador que defendiera de oficio la producción que hacía ese colono en las tierras. Estábamos en pleno proceso de colonización. Recogemos principios muy modernos como el enfoque transversal de género. Esa es la primera parte de nuestro proyecto. Principios tan importantes que ya están hoy integrados como la protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agropecuaria. Permítanme hacer uso del lenguaje jurídico, parágrafo primero del artículo 281 del Código General del Proceso hoy vigente, para decir en efecto son principios que ya están y estamos sistematizando. El respeto de la unidad agrícola familiar, que tiene que ver con un tema de la concentración de la propiedad, pero también con el fraccionamiento. Gran parte de la crisis de nuestros campesinos es que hemos permitido el fraccionamiento antieconómico de la propiedad y hemos permitido que los suelos agrícolas se ventilen alrededor de la presión del crecimiento urbano. Es decir, recogemos. El segundo tiene que ver con las competencias de los jueces y los tribunales agrarios y el tercero tiene que ver con el procedimiento especial agrario. ¿Dónde se ha suscitado la controversia? Se ha suscitado la controversia en un artículo que dice que los tribunales agrarios y rurales serán competentes para conocer de la expropiación agraria de la que trata la ley agraria. La expropiación agraria está regulada hoy en la ley 160 y dice que es un proceso que cuando la Agencia Nacional de Tierras, antes el INCODER, antes el INCORA, debía adquirir un predio por actividad de utilidad pública de interés social, que es la actividad agraria, bien sea para programa especial de dotación de tierras o para reubicación o para reconocimiento de territorialidades y de pueblos indígenas y comunidades negras, debía adelantar un trámite administrativo donde le dice al propietario, yo necesito su tierra, y el propietario puede acceder a vender la tierra o puede decir, yo no quiero venderlo. Cuando el propietario dice no quiero venderlo, la agencia hoy declara
la ruta de la expropiación y debe presentarle al tribunal, hoy tribunal administrativo, la posibilidad de que el juez obligue al propietario a la venta. Lo hacemos todos los días en el desarrollo urbano, ley 388, lo deberíamos hacer en la aplicación y estructuración de los distritos de adecuación de tierras, ley 41 del 93, lo debemos hacer para la protección ambiental, ley 99 del 93 y lo dice la ley 160 del 94. Aquí a ese proceso que se decide en una instancia judicial no se le está incluyendo ninguna modificación. Ese debate no está puesto sobre la mesa. Solo estamos diciendo que el Tribunal Agrario y Rural, lo que hoy hace el Tribunal Administrativo, será el competente. Esa es la primera aclaración. No hay expropiación vía administrativa, no se acortan los términos, no se diluye el procedimiento que hoy está arreglado. Y para terminar de despejar las dudas, yo quiero decir que este gobierno introdujo en el Plan Nacional de Desarrollo el tema de la compra por oferta voluntaria. Es decir, es un acuerdo con los propietarios para que la agencia no busque las tierras, sino sean los propietarios los que nos ofrezcan las tierras y se las compramos como nunca antes a valor comercial y pago en efectivo. Es un buen negocio para los propietarios de la tierra y es un buen negocio para el Estado para lograr poner tierras. ¿Cuáles tierras? No cualquiera, tierras fértiles, altamente concentradas, que podamos producir mejor. El segundo elemento que ha suscitado un debate que no tiene que ver con la expropiación es con un parágrafo que habla de los procedimientos especiales agrarios. Quizá la primera claridad que debamos hacer y podamos mejorarlo en la redacción del proyecto de ley en el debate en el Congreso es que la expropiación no es un proceso especial agrario. Los procesos especiales agrarios son aquellos que están regulados en la ley 160 después del capítulo 10º, la clarificación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad. Un proceso que se creó en el año 1926, que se definía entre el ministro de Comercio y Agricultura en ese entonces, el procurador general y otro ministerio, para definir si un predio era de la nación o acreditada propiedad privada. Ese proceso, conforme se iban avanzando las intenciones de compra para la reforma agraria, fue cogiendo forma y adquirió robustez en la ley 135 del 61 y hoy está en la ley 160, que nos permite adelantar una actuación administrativa mediante la cual yo sé si el predio es de la nación o el predio ya salió del dominio de la nación. Es muy importante porque es el saneamiento de la propiedad. Ese procedimiento agrario además fue cuestionado con la T488 cuando empezaron los jueces a generar sentencias de prescripción adquisitiva sobre bienes que no acreditaban propiedad privada, llevándonos a una sentencia estructural muy importante que es la SU del 2088 que constató que el país tenía un grave incumplimiento del régimen de baldíos y que por lo tanto convocaba a poder tomar decisiones estructurales frente a la administración de los baldíos. ¿Por qué tan importantes los baldíos? Y paso al segundo proceso que hay allí, la recuperación de los baldíos indebidamente ocupados. Entonces, cuando vamos a la ley 160 y decimos, oiga, no compremos tantas tierras, sino que movamos la adjudicación de los bienes baldíos, creamos un procedimiento que me permite establecer si una persona cuando ocupa un bien baldío de la nación tiene las condiciones subjetivas para hacerse a ese predio. Y ahí hemos encontrado grandes empresas que ocupan bienes de la nación que no tienen las condiciones legales para hacerse a esos bienes. Y entonces les debemos decir a esas personas, devuélvale el bien a la nación para que la nación lo disponga conforme el régimen legal. El proceso de deslinde de tierras de la nación, hablaba Harman ahorita de los playones y sabanas comunales. Reserva territorial del Estado desde 1947 para que esos campesinos que la lógica de concentración de la propiedad fueron desplazando a esos lugares que se inundan en una época, que están secos en otra, pudieran sobrevivir, 1947. Y no obstante, son reserva legal del Estado, desde esa época se han venido esos bienes ocupando por personas que no tienen las condiciones. El proceso de deslinde permite que hoy definamos, recuperemos esos bienes y los dispongamos en favor de quien la ley ha dicho deben ocuparlos. Los bienes baldíos de la nación son los que no acreditan propiedad privada.
los que nunca el Estado ha sacado de su administración. Entonces ese bien que no acredita propiedad privada, no tiene un título debidamente registrado, en ningún momento el Estado lo adjudicó, digamos hay unas reglas en las que no vamos a entrar ahora, ese bien, dice la ley 160, tiene que tener una destinación especial y son sujetos de reforma agraria. Campesinos sin tierra o con tierra insuficiente con un patrimonio establecido por la ley. Entonces, cuando una persona en su debida diligencia entra a comprar un predio, lo primero que hace cualquier persona y un empresario cuando va a comprar un predio es revisar si el predio acredita propiedad privada o no. Digamos que puede haber confusiones. En esas confusiones, un empresario compra de buena fe un baldío y cuando yo voy y digo esto es un baldío y usted no debería estar acá y usted me demuestra que usted entró de buena fe, el Estado paga las mejoras. Pero si usted no demuestra que fue de buena fe, usted tiene que devolverle el predio a la nación. Y no se lo está inventando este gobierno. Es un proceso de hace 30 años. Lo que pasa es que muchas veces no se ha aplicado. La esencia fundamental para poder ponernos de acuerdo en los temas de tierras es que apliquemos esas reglas que no son de este gobierno, que tienen el régimen jurídico desde hace mucho tiempo y saneemos las relaciones de tenencia y de propiedad. Pero si ya hay unas reglas establecidas, ¿qué es lo que va a cambiar con este proyecto? Nada. Entonces, ¿para qué un proyecto? No, porque necesitamos establecer la justicia. Miren, ¿cómo se están resolviendo hoy los procesos agrarios en la instancia judicial? Procesos que se resuelven un posesorio, a alguien le invaden un predio. Entonces, lo primero que hace la persona es ir al inspector de policía. El proceso, yo digo, ¿cómo resuelvo yo la situación del uso y de la invasión en un inspector de policía que es un funcionario que pese a tener autonomía administrativa está al interior de una alcaldía que representa un escenario político? Nosotros queremos que ese juicio de policía que hoy no tiene control de legalidad tenga un juez agrario que revise la decisión del inspector de policía. Los procesos de pertenencia, reivindicatorios, los procesos de deslinde y amojonamiento entre particulares hoy, en su mayoría, cursan en juzgados promiscuos municipales en procesos de única instancia. ¿Qué quiere decir eso? Es el juez del territorio, también con una presión social compleja, pero además que lo resuelve en una sola instancia. Entonces usted no tiene derecho a que un superior lo revise. De ahí el número de tutelas tan complejas que versan en esos procesos. Esos procesos que están allí, lo que queremos es darle un juez. Ese juez se pidió en el año 1936 en la ley 200. Se reiteró en la contencioso administrativa para revisar las decisiones en el año 1961 y en 1989 lanzamos la última apuesta de jurisdicción seria en los temas agrarios. Hoy la posibilidad que tenemos es decir que todos los conflictos agrarios judiciales y los procesos administrativos tengan una revisión judicial inmediata y oportuna para que las decisiones frente a los conflictos agrarios que son los de la tenencia de la tierra, los de la producción, eso que garantiza que los alimentos lleguen a las ciudades, eso que garantiza que el campesino quiera permanecer ahí, eso que garantiza que el gran productor sienta seguridad jurídica, tengan jueces especializados y administrativos. ¿Qué estamos diciendo? Y yo sí quiero ser muy clara en eso. En el decreto ley 902 del 2017, que hizo aquí mi colega, nosotros dijimos que los procesos agrarios deberían ir a instancia judicial, esos de los que he hablado, cosa que yo no comparto. ¿Por qué no comparto? Porque sustraerle a la administración la posibilidad de llevar hasta la última fase de la administración, que es recuperar un bien que es suyo, es dificultar la labor de la administración de los bienes de la nación y con ello la administración de los bienes de la reforma agraria. No quiere decir eso que no tengamos alguien que vigile esa decisión. Precisamente la creación del tribunal y del juez es para que toda decisión agraria, no solo de la Agencia Nacional de Tierras, de ese inspector de policía, de toda autoridad administrativa, incluyendo el ICA, la UNAP, pueda ser llevada al control judicial por un funcionario que conozca de manera especializada. Lo que estamos haciendo en el proyecto de ley sí es decir que esos procesos agrarios de los que yo he hablado acá se deciden por la Agencia Nacional de Tierras y se hace control de legalidad por un juez agrario y rural y podríamos pensar en que ese control judicial tenga unos términos perentorios, sea más eficiente, sea más eficaz, para que esas decisiones que llevan 10, 15 y permítanme decirles decisiones de 20 y 30 años que cursan en instancias judiciales puedan ser resueltas prontamente para garantizar los derechos de la gente, pero además para permitirnos desarrollar el campo. Sí, sin duda. Una réplica y un llamado, ¿sí? La réplica es, nosotros no estamos aquí
hasta el 2017 los procedimientos eran como los estamos reclamando ahora. Y el acuerdo de paz, yo en eso me distancio contigo, Jorge, no dice el punto 1 por ningún lado, judicialícense los procesos agrarios. Eso fue una decisión del decreto reglamentario. Y yo creo que ahí hay errores, incluso técnicos. Judicializar la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación de baldíos es una contradicción jurídica. ¿Cómo es posible que yo le quite a la administración la posibilidad de revocar su propio acto? Es un tema que hay que resolver. Yo creo que, y ahí va el llamado, podemos sentarnos a mirar artículo por artículo, pero también el diseño institucional que requiere la justicia para que todos estemos tranquilos, que es el ámbito de la justicia agraria, y una cosa es el proceso de extinción, otra el de recuperación, otra el deslinde, otra cosa el seguimiento a las obligaciones de las adjudicaciones, pero necesitamos dar respuesta. Y creo que uno podría decir, hay un acuerdo en que necesitamos la jurisdicción. Y con esa jurisdicción vamos a ayudar a construir seguridades y tranquilidades para todos y cerrar las brechas. Y yo no quisiera, yo sé que no me vas a volver a dar la palabra, dejar este panel sin hacer un llamado a los transportadores a que abran las redes de abastecimiento alimentario, que nos permitan hacer corredores de abastecimiento alimentario, porque si mantenemos el suministro y abastecimiento en las condiciones que los transportadores hoy tienen, nosotros no solo vamos a tener un tema de precios, vamos a tener un tema de desabastecimiento y de profunda afectación a los productores que hoy están recogiendo sus cosechas, que hoy están ordeñando. Con la mano en el corazón y por los productores, le pedimos al gremio transportador, a quienes están de los transportadores bloqueando las vías, que nos permitan abrir los corredores de abastecimiento alimentario.